¿Me puede dar lo que le sobró, señor? Pero cuando el millonario la miró a los ojos, ocurrió un milagro. Bajo el tenue resplandor de los candelabros con forma de estrellas congeladas, el zumbido de la riqueza susurraba en cada rincón del Le Pavón, el restaurante más exclusivo ubicado en el corazón palpitante de la ciudad. Era una noche envuelta en una quietud aterciopelada, interrumpida únicamente por la suave elegancia de un piano que serpenteaba en el aire. Cada mesa era un tranquilo reino de poder y prestigio adornado con velas y coronado con cristal. En el rincón más alejado, escondido detrás de un arreglo de orquídeas y sombras, estaba sentado John Maxwell, de 48 años, magnate tecnológico, multimillonario y viudo. Su traje Armani estaba confeccionado a la perfección, su reloj de platino captaba destellos de luz, pero nada de eso podía cubrir el vacío en su pecho. Se quedó mirando fijamente al esbirro intacto que tenía delante. Su aroma era rico y tentador, aunque bien podría haber sido polvo. Frente a él, la silla vacía resonó más fuerte que cualquier sonido en la habitación. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del tallo de una copa de Burdeos, cuyo remolino rojo danzaba en su interior como un fantasma. Habían pasado 10 años desde el accidente, desde que su esposa Lillian y su hijo Caleb, de 3 años, habían desaparecido del mundo entre el aplastamiento de metal retorcido y vidrios rotos. Desde entonces, John había llenado su vida de silencio, rutina y un imperio de distracciones. Levantó el vaso lentamente, como si su peso contuviera recuerdos. Pero justo cuando lo llevaba a sus labios, una voz rompió el aire a su lado. Suave, tembloroso, inesperado. ¿Me puede dar sus obras, señor? John se quedó congelado. Giró bruscamente la cabeza y se encontró mirando a una joven que estaba de pie junto a su mesa. No podía tener más de 19 años. Su cabello rubio estaba recogido en un moño suelto y desordenado con mechones cayendo en rizos cansados. Su abrigo estaba raído y se le pegaba a los hombros para protegerlo del frío de principios de otoño. En sus brazos había un bebé, quizás de 7 u 8 meses, envuelto en una manta descolorida. Los ojos del bebé, abiertos y luminosos, estaban fijos en el montón de puré de patatas y rodajas de carne que aún humeaban en el plato de John. La voz de la muchacha había sido casi un susurro, pero de alguna manera había atravesado el silencio del restaurante como si fuera una cuerda de violín al romperse. John parpadeó como si despertase de un sueño largo y denso que lo rodeaba. La habitación quedó en silencio. Forks se detuvo en el aire. Las conversaciones se fueron apagando en un silencio atónito. Un camarero empezó a dar un paso adelante. La preocupación ya le arrugaba el ceño, pero John levantó una mano sutilmente. El gesto fue pequeño pero imponente. Él estudió su rostro. No había vergüenza en su expresión, ningún atisbo de manipulación o búsqueda de compasión, solo agotamiento y algo más profundo, una fiereza silenciosa, una necesidad no de sí misma, sino de la pequeña vida que sostenía cerca de su pecho. Ella sostenía al niño con ese tipo de devoción protectora que despojaba de todo lo demás al momento. Ella no estaba mendigando. Ella no estaba robando. Ella estaba sobreviviendo. A John se le hizo un nudo en la garganta. La vela entre ellos parpadeó. En ese instante, algo cambió dentro de él. No es una gran epifanía, todavía no, sino un murmullo, una chispa. Y aunque entonces no lo sabía, ese instante, esa única pregunta derribaría los muros que había pasado una década construyendo, y guiarlo hacia una redención que nunca buscó a través de un amor que nunca esperó. Se quedó allí por un largo momento, congelado,
con su mirada fija en la chica como si el resto del mundo se hubiera desvanecido en un ruido de fondo. Su cabello rubio estaba sin cepillar, cayendo en ondas despeinadas alrededor de su rostro y hombros. Los mechones captaban destellos de luz de velas como oro roto. Su abrigo apenas cubría su cuerpo. Las mangas eran demasiado cortas y la tela estaba desgastada en los codos. En sus pies había un par de zapatillas de deporte rotas, empapadas en la mugre de la ciudad y casi rotas por las costuras. Pero no fue su apariencia lo que dejó a John sin aliento. Eran sus ojos. Ellos no rogaron. No vacilaron. Los sostuvieron firme, llenos de algo mucho más fuerte que la desesperación, la defensa, la dignidad y un dolor silencioso, casi insoportable. Había una especie de coraje en su expresión, el tipo de coraje que una persona solo forja cuando no le queda nada que proteger excepto la frágil vida que lleva consigo. Ella no estaba pidiendo para ella misma. Ella estaba pidiendo a su hijo. John dudó solo un latido más, como si un hilo invisible se estuviera tensando entre ellos. Luego, con un ligero movimiento, empujó el plato hacia adelante. «Tómalo», dijo suavemente, casi para sí mismo. No se lanzó a por la comida. No la devoró como si se estuviera muriendo de hambre. En cambio, con una reverencia que lo conmovió más que cualquier grito, metió la mano en la bolsa que llevaba cruzada al hombro y sacó un pequeño trozo de tela. Limpia, aunque deshilachada por los bordes. Envolvió cuidadosamente el puré de papas y las lonchas de carne restantes dentro, doblando las esquinas como si estuviera guardando un tesoro, no sobras. Luego, arrodillándose suavemente sobre una rodilla, acunó al bebé más cerca y sacó una pequeña cuchara de plástico del bolsillo de su abrigo. John la observó, sin pestañear, mientras ella cogía una modesta porción de la comida caliente y soplaba suavemente antes de llevar la cuchara a la boca del bebé. El niño abrió los labios instintivamente, separando sus diminutos labios, extendiendo la lengua. En el momento en que el puré de papas tocó su lengua, arrulló. Un suave gorgoteo de alegría tan pura que hizo que los dedos de John se curvaran alrededor del borde de la mesa. La cara del bebé se iluminó con el resplandor a la luz de las velas, sus manos regordetas acariciaban el pecho de la niña. Una sonrisa florecía en sus mejillas redondas como un amanecer tras una larga noche helada. Era el tipo de sonrisa que John no había visto en años, desde que tuvo a su propio hijo. Algo se le hizo en la garganta. Apartó la mirada solo un segundo, intentando despejar la repentina niebla de su visión. Pero sus ojos volvieron a la realidad en cuanto el bebé dejó escapar otro suspiro de felicidad. Como si el calor de una cucharada fuera suficiente para llenarlo de alegría. La niña no dijo nada. Simplemente siguió dándole de comer cucharada a cucharada con infinita paciencia. Sus manos eran firmes. Su respiración era tranquila. No miró a su alrededor ni una sola vez para ver quién la juzgaba, o qué opiniones se formaban en el silencioso mar de espectadores adinerados. Estaba allí por una sola razón: alimentar a su hijo. El corazón de John se retorció en su pecho, lento y profundo, como algo viejo que despierta de un coma. No era lástima. No era caridad. Era la innegable verdad de que estaba presenciando algo sagrado, un tipo de amor que no podía ser comprada, reemplazada o incluso comprendida por completo por quienes nunca habían sentido la pérdida. Cuando el bebé pareció saciado, la niña guardó con cuidado el bulto de tela en su bolso, ajustó la manta alrededor del cuerpo del niño y se levantó. Miró una vez más a John, asintiendo levemente, no como para agradecerle, sino como para reconocer algo tácito entre ellos. Luego se dio la vuelta y se alejó, serpenteando entre las filas de leones blancos y mesas hacia la fresca noche más allá de las puertas de cristal. John permaneció sentado, incapaz de moverse,
mirando fijamente el lugar donde ella había estado. La vela sobre la mesa parpadeaba suavemente, proyectando suaves ondas de oro y sombra sobre el vino intacto, la silla vacía, el mundo que había conocido. Entonces, antes de que pudiera racionalizar, analizar o convencerse a sí mismo de lo contrario, se levantó, sin prisa, sin dramatismo, solo en silencio, con un propósito. Dejó su servilleta sobre la mesa, asintió con la cabeza al atónito camarero que rondaba cerca y siguió a la niña a través de las pesadas puertas del restaurante hacia la noche. Aún no entendía por qué, solo que tenía que hacerlo. John la siguió aún a lo lejos, sus pasos se amortiguaban contra el pavimento silencioso. El ruido de la ciudad se desvaneció tras él mientras la niña se deslizaba por un estrecho callejón, agarrando al bebé contra su pecho como un frágil escudo contra el mundo. Se movía con rapidez pero con cautela, como si cada sombra pudiera tragársela por completo. Él no sabía por qué la seguía, solo que algo más profundo que la curiosidad lo impulsaba. No era lástima, era reconocimiento. El callejón se abría a un aparcamiento destartalado flanqueado por edificios de ladrillo. Coches abandonados permanecían como fantasmas, pero uno, un viejo sedán de la Marina abollado, era diferente. Estaba habitado. Las ventanas estaban empañadas. La pintura se estaba descascarando, pero era un refugio. Caminó hacia él sin dudarlo, abrió la puerta trasera y se acomodó con cuidado con el bebé. Una fina manta le servía de colchón. Acunó al bebé en sus brazos, susurrando algo que solo la niña podía oír. Entonces su voz se elevó, suave y temblorosa, hasta convertirse en una nana. Eres mi sol, mi único sol. John se quedó en las sombras, paralizado. La mano del bebé se aferró a su collar, sus ojos parpadeando mientras la melodía lo envolvía como una cálida colcha. El ambiente era sombrío, pero el amor innegable. Él dio un paso adelante. Algo debió alertarla. Ella se giró, sobresaltada, sus miradas se encontraron. Lo siento, dijo él, con las manos alzadas en señal de paz. Solo quería ver si estabas bien. Me seguiste, dijo ella con cautela. Sí, lo hice. Ella no corrió. Ella no lloró. Ella solo lo miró, sopesando al extraño con ropa cara. Vi cómo alimentaste a tu hijo, dijo John. Nunca había visto algo así. Yo necesitaba entender. Después de una pausa, dijo en voz baja. Su nombre es Noé. Yo soy Emily. Noé, repitió. ¿8 meses? Ella asintió. A él le encanta el puré de patatas. La voz de John bajó. Mi hijo también lo hizo. Emily parpadeó. Y en ese instante, algo cambió. Ella no se inmiscuyó, solo escuchó con esa rara quietud de alguien que conoce el dolor de primera mano. Estaba estudiando para ser enfermera, dijo. Luego quedé embarazada. El padre desapareció. Mis padres me repudiaron. He estado solo desde entonces. Ella habló claramente y sin amargura. Hemos vivido en este coche durante 2 meses. Limpio casas, atiendo mesas cuando puedo. John miró el vehículo, la manta gastada, la ropa de bebé apilada como un tesoro en la esquina. Puedo ayudarte. Un hotel, comida, lo que necesites. Levantó una mano. No, no estoy pidiendo dinero. Sorprendido, preguntó, entonces, ¿qué quieres? Emily miró a Noah y dijo en voz baja, solo un día. Un día en el que esté cálido, lleno y seguro. Eso es todo. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier exigencia jamás podría. La luz de la calle parpadeó sobre ellos, proyectando un tono ámbar sobre su rostro. En ese resplandor, John vio algo familiar. Sus ojos. Los ojos de su difunta esposa. No exactamente, pero lo suficientemente cerca como para romper algo dentro de él.
La forma en que Emily abrazaba a su hijo. La forma en la que ella se mantenía erguida sin nada más que el amor como armadura. Despertó algo en él, algo que había estado enterrado con su esposa y su hijo. Dio un paso atrás, repentinamente inestable. Gracias, dijo. Emily frunció el ceño. ¿Para qué? Por recordarme que todavía tengo corazón. Ella no dijo nada, solo abrazó a Noah con más fuerza, reanudando la canción de cuna. John se quedó allí un rato más, con la canción atravesando la noche como un salvavidas. Y aunque Emily no sonrió, tampoco cerró la puerta. Y eso de alguna manera fue todo. Desde esa noche, John no pudo sacarse de la cabeza la imagen de la niña de los zapatos rotos y del bebé con la sonrisa de puré de patatas. No importaba cuántos correos electrónicos revisara o cuántas reuniones de directorio asistiera, sus rostros permanecieron con él. Recordatorios silenciosos de que en algún lugar de la misma ciudad donde la gente bebía vino de $8,000, una madre y su hijo sobrevivían solo gracias a la amabilidad y la resiliencia. Él nunca volvió a hablar con ella. No de inmediato. En lugar de eso, comenzó a actuar de manera silenciosa y precisa, tal como había construido su fortuna. Había encontrado nuevamente su auto, estacionado detrás de un estacionamiento abandonado de una iglesia. Sin acercarse, sin entrometerse, dejaba pequeños paquetes cerca del vehículo en las primeras horas de la mañana, antes del amanecer, un bote de fórmula para bebés, un paquete de pañales, un recipiente sellado de sopa casera, todavía caliente al tacto. Organizó que un pediatra hiciera una visita discreta, haciéndose pasar por parte de un programa de extensión de la iglesia. Emily no sabía quién lo había enviado. Ella no preguntó, pero cuando el médico se fue, abrazó a Noah más tiempo de lo habitual y susurró, «Gracias, a nadie en particular». Al principio, Emily se mostró escéptica. Había aprendido a sobrevivir esperando la decepción. Pero estos gestos silenciosos nunca vinieron con notas, nunca vinieron con expectativas o peticiones. Nadie le pidió que sonriera. Nadie le pidió que fuera agradecida. Simplemente estaba allí, firme, suave, real. Poco a poco, la sospecha dio paso a algo más peligroso. Esperanza. Entonces, una noche, cuando el frío de octubre empezó a filtrarse más profundamente en las noches, ocurrió el desastre. Noé había estado de mal humor toda la tarde, negándose a comer. Su frente estaba caliente, pero al caer la noche, ardía de fiebre. Emily lo intentó todo. Paños frescos, suaves canciones de cuna, meciéndolo hacia adelante y hacia atrás en el asiento trasero de su auto. Pero sus gritos se hicieron más urgentes y su respiración más superficial y rápida. Ella corrió a la sala de emergencias del hospital más cercano. La mujer de recepción apenas levantó la vista cuando Emily le explicó que su hijo necesitaba ayuda. Cuando le preguntaron sobre el seguro, Emily dudó. Cuando dijo que no tenía, el rostro de la mujer se endureció. «Estamos a plena capacidad», dijo secamente. «Necesitarás esperar o buscar otra instalación». La voz de Emily se quebró. «Él es solo un bebé. Tiene fiebre de 104. No responde. Por favor. Señora, no hay nada que podamos hacer sin una ingesta adecuada. Lo lamento». Emily salió y su aliento se nubló en el aire helado. Noé se había quedado en silencio, un silencio aterrador. Ella lo abrazó más fuerte que nunca. Su cuerpo temblaba de frío y pánico. Solo había una cosa que podía hacer. Ella sacó su viejo teléfono. Sus dedos temblaban mientras escribía solo 2 palabras: «Ayúdanos». Ella no sabía si él vendría. Ella ni siquiera sabía porque confiaba en que él pudiera hacerlo. Pero 6 minutos después, las luces de un coche iluminaron la acera. El todoterreno negro de John se detuvo en seco. Saltó antes de que el motor se detuviera,
con el abrigo ondeando al viento y los ojos desorbitados por la urgencia. Él no habló. Él simplemente extendió los brazos. Emily colocó a Noah dentro de ellos. Y por primera vez, el bebé no se resistió. Su pequeña mano se curvó alrededor del dedo índice de John, débil pero intencional, como si reconociera algo seguro. John lo acunó con sorprendente familiaridad y regresó al hospital sin esperar en la fila. «Quiero un médico ahora», le dijo a la recepcionista con voz de acero y fuego. «Este niño tiene una fiebre muy alta. Cubriré cada rastro. Pero si dejan pasar un minuto más, compraré este hospital y los despediré a todos». Se llevaron a Noah inmediatamente. Emily se sentó en el pasillo, temblando de cansancio, con la cabeza entre las manos. John permaneció a su lado, en silencio. Cuando la enfermera regresó con las noticias, Noah estaba estable, descansando, y sería monitoreado durante la noche. Emily exhaló un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo desde el atardecer. Miró a John con los ojos vidriosos y la voz apenas audible. «¿Viniste?» Él asintió. «Por supuesto que sí». Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. Se inclinó hacia él, con el pecho agitado por el alivio y algo más profundo. ¿Dolor? Tal vez, o liberación. Apoyó la cabeza en su hombro, y John, sin dudarlo, la abrazó. No le pidió que se calmara. No le pidió que se explicara. Simplemente la abrazó mientras las horas silenciosas de la noche transcurrían fuera de esas estériles paredes fluorescentes. Era la primera vez que Emily se dejaba desmoronar desde se había convertido en madre. Y para John, fue la primera vez en 10 años que abrazar a alguien no se sintió como una traición. No hablaron de amor. No definieron nada esa noche. Pero algo cambió irrevocablemente en ese momento, en el latido constante del hombre que una vez juró no volver a preocuparse, y en la respiración de la chica que solo supo sobrevivir, no porque él la hubiera rescatado, sino porque finalmente no tuvo que ser fuerte sola. Comenzó con una foto, ligeramente borrosa, tomada de noche, de John Maxwell saliendo de urgencias con un bebé en brazos y una joven muy cerca. En cuestión de horas, inundó las redes sociales, los blogs y los titulares de la prensa sensacionalista. Multimillonarios tecnológicos, rescates nocturnos, madre adolescente y el magnate. Internet explotó. La identidad de Emily no se mantuvo privada por mucho tiempo. Un formulario de admisión hospitalaria filtrado confirmó su nombre. Luego vinieron los comentarios. Oleadas de especulación, juicio y crueldad. Algunos elogiaron a John, llamándolo compasivo y generoso. Otros eran crueles. Es una cazafortunas. Esto fue planeado. ¿Qué clase de hombre se ve envuelto en algo así? En el apartamento que John les había reservado a ella y a Noah, Emily estaba sentada a oscuras, con la única luz de su teléfono. Cada pasada traía más veneno. Cada titular, más vergüenza. Sintió una opresión en el pecho. Le temblaban las manos. Apagó la pantalla, temerosa de que la luz por sí sola pudiera tocar a su hijo con el mismo veneno. Noah se removió en su cuna. Ella se levantó y le puso una mano suavemente sobre el pecho, tranquilizándolo. Luego volvió a sentarse en el borde de la cama y se quedó mirando al suelo hasta la mañana. Cuando John entró, supo que algo había cambiado. La postura de Emily era cerrada, su expresión distante. «No puedo hacer esto», dijo. «No quiero que mi hijo crezca rodeado de escándalos. No quiero que un día vea mentiras y se pregunte si son ciertas». John se sentó a su lado. «No hiciste nada malo», dijo en voz baja. «Noah tampoco». Ella negó con la cabeza. «A la gente no le importa. Ya decidieron quién soy». La voz de John se tranquilizó. «Entonces déjame decirles quién eres realmente». Esa tarde llamó a su publicista. Nada de declaraciones,
Nada de comunicados de prensa prefabricados. Quería hablar con franqueza, públicamente y sin filtros. La noche siguiente, salió en directo en Televisión Nacional. El montaje fue sencillo. Un estudio tranquilo, iluminación tenue, sin distracciones. El entrevistador no le preguntó nada impactante, solo le dio espacio para hablar. Jon no empezó con Emily, sino con Lillian y Caleb. Contó la historia que había evitado durante años. El accidente, el silencio, como el dolor lo había vaciado. Habló de la ilusión del éxito y de cómo ocultaba un vacío muy real. Dejé de vivir el día que murieron, dijo. Y luego habló de Emily. Ella no buscaba caridad, dijo. Ni siquiera buscaba ayuda. Solo quería alimentar a su hijo. Y al hacerlo, despertó algo en mí que pensé que había perdido para siempre. Su voz se quebró al añadir: ella no me quitó nada. Me dio algo que nadie más podía. Una razón para volver a preocuparme. Una razón para respirar. Miró a la cámara. Emily no es un titular. Es madre. Noah no es un accesorio. Es un niño hermoso. Yo no los salvé. Ellos me salvaron a mí. La entrevista fue cruda, sin reservas y profundamente humana. Y funcionó. A la mañana siguiente, la situación cambió. Las conversaciones en línea cambiaron. La gente empezó a defenderla. Las madres compartieron sus historias. Monoparentalidad, pobreza, juicios. Las enfermeras alzaron la voz, explicando cómo muchas chicas como Emily quedan en el olvido. Las donaciones empezaron a llegar a los refugios. Una madre de Kansas creó un fondo comunitario para mujeres como Emily. Emily no habló con la prensa, pero a la mañana siguiente, se presentó en la puerta de Jon, con Noah abrigado para protegerse del frío. No llamó. Él abrió la puerta antes de que pudiera. Sus ojos estaban cansados pero decididos. No me voy, dijo. Si aún nos quieren, aquí estamos. Jon no habló. Se hizo a un lado, los dejó entrar y, por primera vez en años, sintió un cambio permanente y pacífico. Una puerta, no solo en su casa, sino en su corazón, se abrió. Una familia, inesperada e improvisada, había comenzado. El apartamento que Jon les alquiló no era nada extravagante, modesto para sus estándares, pero cálido, soleado y tranquilo. Tenía 2 habitaciones, paredes de un gris suave y ventanas que captaban la luz de la mañana a la perfección. Emily se mudó con solo 2 bolsas de lona, un portabebés y el peso de alguien que nunca había tenido un lugar seguro donde respirar. Pero en una semana, ese espacio comenzó a sentirse habitado. Dibujos coloreados por Noah pegados con cinta adhesiva al refrigerador, pequeños calcetines sobre la calefacción, el aroma a loción para bebés y nanas flotando en el aire. Nunca hablaron de lo que significaban el uno para el otro. No al principio. No hubo declaraciones, ni etiquetas, ni líneas temporales. Simplemente vivían juntos. Jon lo visitaba todas las mañanas. Al principio, solo pretendía registrarme, traer la compra o un paquete de pañales, pero pronto se convirtió en una rutina. Llamaba a la puerta, entraba solo, y Noah se iluminaba al reconocerlo, saltando en su cuna al oír el sonido de la puerta. Emily ya tenía el café preparándose, con el pelo recogido en ese mismo moño suelto y elegante, y compartían historias del desayuno. Jon aprendió a sujetar el biberón en el ángulo justo, a calentar la leche sin sobrecalentarla, a cambiar un pañal con torpeza al principio, luego con una seguridad que lo sorprendió incluso a él. Memorizó el ritmo del llanto de Noah, comprendió la diferencia entre el hambre y la incomodidad, el cansancio y la frustración. Una tarde, mientras mecía a Noah para que se durmiera, con la manita del bebé aferrada a su camisa, Jon se dio cuenta de algo simple pero trascendental. No quería irse. Ni después de la siesta,
ni después de la siguiente hora. Quería quedarse. Emily también lo notó. La forma en que John se demoró, como escuchaba los balbuceos de Noah como si fueran sinfonías. Nunca intentó impresionar ni controlar. Simplemente se presentaba día tras día con manos tranquilas y ojos que una vez estuvieron vacíos, pero que ahora se llenaban lentamente de luz. Nunca había conocido un amor que no pidiera nada a cambio. Pero nunca había conocido a un hombre que simplemente estuviera presente. No para arreglarla, no para apropiarse de su historia, sino para acompañarla en ella. En las suaves horas entre las tomas y los baños, se forjó un nuevo tipo de conexión. No era el tipo de amor apasionado que el mundo idealizaba. Era más lento, más profundo, nacido no de la pasión, sino de la persistencia. Una noche, después de que Noah finalmente se durmiera, Emily y John se sentaron en el balcón en silencio, con una manta entre ellos. La ciudad brillaba en oro y azul, pero ninguno de los dos bajó la vista. John se giró hacia ella con voz suave. Cuando perdí a Lillian y a Caleb, pensé que una parte de mí murió con ellos, la parte que quería cuidar, pertenecer, ser necesitada. Emily lo miró, con los ojos brillando a la luz de la luna. No lo perdiste, susurró. Solo esperaba. No se besaron esa noche. No tenían por qué hacerlo. El momento se prolongó entre ellos como una promesa, tácita, pero profundamente comprendida. Y en ese instante, Emily sonrió. No la clase de sonrisa que dedicaba a las enfermeras por cortesía ni a Noah por reflejo. Esta era solo para él. Plena y excepcional. Por primera vez en años, John le devolvió la sonrisa. Una sonrisa auténtica, serena, suavizada por la sanación, iluminada desde dentro. Todavía no eran amantes. Todavía no eran una familia de nombre, pero eran algo más fuerte. Dos personas que habían sido destrozadas por la pérdida y que encontraron el uno en el otro el lento y constante comienzo de un hogar. Llegó una tarde en un sencillo sobre blanco, encajado bajo la puerta del apartamento como una ráfaga de viento inesperada. Emily lo miró fijamente un buen rato antes de abrirlo, con las manos ligeramente temblorosas mientras desdoblaba la carta. La letra le resultaba familiar, apretada, pulcra e inconfundiblemente la de su madre. Había solo unas pocas líneas, sin grandes disculpas, sin un por favor dramático, solo palabras sencillas escritas con tinta que parecían presionar demasiado la página. Si aún hay una oportunidad de conocer a mi nieto, me gustaría intentarlo. Emily estuvo sentada a la mesa de la cocina durante más de una hora. La carta se arrugó suavemente en sus manos mientras Noah jugaba cerca con su pila de bloques de colores. No lloró. No se enojó. Pero el silencio que llenaba la habitación era tan denso que la asfixiaba. Cuando John llegó esa noche, la encontró en el mismo lugar. Escribió, dijo Emily en voz baja sin levantar la vista. Se acercó, recogió la carta y la leyó. Luego la dejó y se sentó a su lado. ¿En qué estás pensando?, preguntó. No lo sé, admitió ella. Han pasado casi 2 años desde la última vez que hablaron conmigo. Desde que me dijeron que ya no era su hija. John asintió lentamente. No les debes nada. Emily se volvió hacia él, con los ojos nublados por la incertidumbre. Pero Noah no merece saber de dónde viene, aunque esté roto. John hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. No dejes que crezca con el mismo vacío que tú tuviste. Déjale tener la oportunidad de perdonar o no, pero déjalo elegir. 3 días después, se dirigieron al pueblo que Emily una vez llamó su hogar. Un tramo soñoliento de colinas verdes y caminos estrechos donde cada rostro parecía recordar el pasado demasiado bien. La casa de sus padres estaba al final de un camino de grava, la pintura blanca ligeramente descolorida y el columpio del porche aún crujía con el viento.
Emily se quedó afuera por varios largos momentos, con Noah en su cadera, sus pequeñas manos agarrando su suéter. John se quedó un poco detrás de ella, ofreciéndole apoyo silencioso, pero dejándola guiar. La puerta principal se abrió lentamente. Una mujer salió. Mediados de los 50, rasgos afilados suavizados por el tiempo y el dolor. La madre de Emily. Por un instante, nadie se movió. Entonces, con un aliento tembloroso, su madre dio un paso adelante. Sus ojos se posaron en Noah, luego en Emily, y al instante se llenaron de lágrimas. No era fuerte, susurró con la voz entrecortada. Tenía miedo de lo que pensara la gente. De perder la versión de ti que creí haber criado, y te perdí de todos modos. Emily no dijo nada. Sus labios se separaron ligeramente y su mandíbula se tensó. Detrás de su madre apareció su padre, mayor de lo que ella recordaba, con las manos cruzadas nerviosamente frente a él. Miró a su nieto como si estuviera viendo algo sagrado. Noé extendió una mano, sin conocer la historia, sin importarle, solo curioso. Y eso de alguna manera lo destrozó todo. Su madre se derrumbó y dio un paso adelante, con los brazos abiertos, pero insegura. ¿Puedo? ¿Puedo abrazarlo? Emily dudó solo un momento. Luego, lentamente, colocó a Noé en los brazos de su madre. La mujer mayor lo abrazó como si quisiera retener el tiempo. Ella sollozó suavemente, susurrándole cosas al niño que parpadeaba y la miraba con asombro inocente. John observaba desde un lado, con el pecho apretado. Él no fue parte de ese momento, pero fue testigo de su poder. Cuando Emily finalmente dio un paso adelante y envolvió a su madre con sus brazos, el porche pareció respirar. El pasado no había desaparecido, pero se había suavizado. El perdón no fue un rayo. Fue un amanecer lento. Esa tarde, las 3 generaciones se sentaron alrededor de la vieja mesa de la cocina donde Emily una vez comió cereal antes de ir a la escuela. Su madre sirvió té. Su padre hizo rebotar a Noah suavemente sobre su rodilla. Y por primera vez en años, hubo risas en esa casa. Emily captó la mirada de J desde el otro lado de la habitación y él sonrió. Ella pronunció 2 palabras sencillas: gracias. Él negó con la cabeza y le devolvió la sonrisa. No, susurró para sí mismo, apenas audible. Gracias por volver a casa. Un año después, el mundo había cambiado, pero solo en los aspectos que importaban. El ruido se había desvanecido. Los titulares habían desaparecido. En su lugar había algo mucho más silencioso, mucho más poderoso, una vida. Era una brillante tarde de primavera cuando regresaron al parque, el mismo parque donde todo comenzó. La brisa se movía suavemente entre los árboles y la dorada luz del sol bañaba el campo abierto con una calidez que parecía una bendición. No había imponentes arcos florales ni fotógrafos compitiendo para conseguir la toma perfecta, solo un pequeño grupo de amigos cercanos, un mantel de lino blanco extendido debajo de un viejo roble y un humilde arco de madera envuelto con yedra y cinta. En el centro de todo se encontraba un niño pequeño con un chaleco nuevo color azul marino y una pajarita a juego. Noé, que ahora tenía casi 2 años, agarraba una pequeña caja de terciopelo con ambas manos mientras se tambaleaba por el césped, decidido a entregársela al hombre que esperaba a solo unos pasos de distancia. John estaba allí, no con un traje de diseñador, sino con un blazer gris suave que Emily le había dicho una vez que lo hacía parecer casi humano. Su cabello ahora era más largo, con hilos de plata que ya no se molestaba en ocultar. Sus ojos, una vez nublados por el dolor, ahora brillaban con algo mucho más raro que la riqueza. Esperanza. Cuando Noah llegó hasta él, John se arrodilló y tomó suavemente la caja de sus pequeños dedos. El niño levantó la vista y se rió. Luego caminó lentamente hacia el borde del claro donde Emily estaba descalza sobre el césped,
con su vestido blanco ondeando con la brisa. Nunca se había visto más hermosa, no por el vestido, no por el sol detrás de ella, sino por la vida en sus ojos, el tipo de resplandor que solo crece después de sobrevivir a la oscuridad. John dio un paso adelante, con la caja en la mano, y cayó sobre una rodilla. Por un momento, el viento pareció detenerse, como si el mundo mismo se detuviera a escuchar. Él la miró con voz firme pero cargada de emoción. «No pediste nada», dijo en voz baja. «No rogaste. No te lo esperabas. Apareciste en la peor noche de tu vida y me diste la oportunidad de recordar lo que se siente ser necesitada, estar viva». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo, elegante, sin ostentación, elegido no por su precio, sino por cómo quedaría en su mano cuando sostuviera a su hijo. «No te llevaste mis obras, Emily», susurró. «Me diste todo lo que no sabía que me faltaba. Me diste una familia. Me diste amor. Me diste un futuro». Hizo una pausa, con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Te casarías conmigo?». Emily se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que la primera lágrima pudiera siquiera caer. Asintió una vez, 2 veces, luego se arrodilló frente a él, riendo entre lágrimas mientras susurraba, «Sí». Se abrazaron, entrelazando los brazos como piezas de un rompecabezas perdido hace mucho tiempo y finalmente encontrado. El ministro comenzó la ceremonia, sencilla y breve, mientras Noah jugaba con los pedales en el suelo, levantando la vista de vez en cuando como si intentara comprender qué hacía que los adultos. Emotivo. Pero fue durante los votos, justo cuando John prometió amar no solo a Emily, sino al hijo que los había unido, que Noah se acercó y abrazó la pierna de John. «Papá», cantó. Y así, todo el parque contuvo la respiración. John bajó la mirada, con los ojos húmedos, y se inclinó para recoger al niño. Sosteniéndolo con un brazo y a Emily con el otro, susurró, «Te amo, hijo». En ese abrazo, bajo el sol, sin público, salvo unos pocos amigos y el cielo, todo lo que una vez se había roto volvió a sentirse completo. John no había rescatado a una madre joven. Ella lo había rescatado del dolor, del aislamiento, de una vida tan pulida y vacía que casi lo había tragado por completo. Y en lugar de la soledad, nació una nueva familia. No de la sangre, ni de la planificación, sino de un susurro, una pregunta y un plato de puré de papas. No eran perfectos. No necesitaban serlo. Estaban juntos. Y eso finalmente fue suficiente. Y así, de un solo susurro en un restaurante de lujo, una historia de amor, redención y segundas oportunidades se desplegaron. Lo que comenzó como una solicitud de sobras se convirtió en un viaje que redefinió lo que significa ser una familia. John no solo abrió su corazón, abrió su vida. Emily no solo sobrevivió, encontró un hogar. Y el pequeño Noah, una vez acunado en los brazos de un extraño, ahora camina junto a un padre que lo eligió no por sangre, sino por amor. Porque a veces las historias más extraordinarias nacen de los momentos más tranquilos. Si esta historia te conmovió, te hizo sentir, te dio esperanza o incluso te hizo llorar, no olvides darle a me gusta, compartir y sobre todo, suscribirte a Soul Stirring Stories, el canal donde cada historia se crea para sanar tu alma y recordarte que la compasión es el milagro más poderoso de todos. Nos vemos en la próxima historia.